Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Matías Queaique y soy parte de la ONG Olegisar. En el día de hoy vamos a estar charlando con el doctor Sebastián Chumbita acerca de la inteligencia artificial. Antes de dar una breve biografía tuya, Sebastián, me gustaría que nos cuentes tu investigación que estés participando actualmente relacionado a la inteligencia artificial. Bueno, hola Matías, gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todas que puedan llegar a tener interés en escuchar esta entrevista. Bueno, desde hace un tiempo, antes de la pandemia, empezamos a ver un grupo de entusiastas, ¿no? Cómo la tecnología podía empezar a hacer pie fuerte en servicios judiciales, servicios jurídicos, administración de justicia, y a partir de ahí empezó un poco mi interés en conocer experiencias, tanto acá en Argentina como en el mundo. Tuve la oportunidad de estar un tiempo en España y eso me permitió, bueno, conocer distinta gente. Eh, y cuando regresé acá, empecé a tomar contacto con Juan Corbalán, que por ese momento estaba desarrollando el sistema Prometea. Nos pusimos en contacto. Rápidamente me hizo formar parte del equipo, de lo que por ese momento era el incipiente Laboratorio de Innovación Inteligencia Artificial de la UBA, el IALAP. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trazar una agenda de cómo podíamos automatizar determinadas tareas que se presentaban como mecánicas, repetitivas y estandarizadas, que se hacen mayormente en el sector público, en la administración de justicia. La experiencia Prometea, digamos, fue un salto cualitativo y cuantitativo para empezar a ver, digamos, distintas realidades que se presentaban como análogas, ¿no? Todas tenían, digamos, un punto en común, que es eh, utilizar distintos sistemas de gestión, algunos propios de los poderes judiciales, algunos externos, ¿no? Como las herramientas que se suelen usar en cualquier oficina o casa particular para redactar algún documento, para hacer alguna operación, digamos, matemática, y cómo se podía eso fusionar en un solo sistema que permita, digamos, licuar de alguna forma todas esas tareas para hacerlas de un modo más simple. Y a partir de ahí, como te decía, trazamos una hoja de ruta en ver cuáles podían ser esas posibles aplicaciones, cómo podíamos llevar la misma lógica de Prometea a otras situaciones, y a partir de ahí fuimos viendo que podíamos hacer un primer análisis global de lo que era la situación en Argentina, de todos los poderes judiciales, sean nacionales, federales o provinciales. Y bueno, empezamos a ver, digamos, cuáles eran esas tareas, ¿sí? Que de algún modo podían llegar a ser automatizadas plenamente, algunas que podían ser semi-automatizadas y algunas que eran absolutamente indelegables para la tecnología, como lo siguen siendo. Y bueno, el laboratorio empezó a hacer distintos desarrollos vinculados a automatización de procesos de corte patrimonial, como puede ser los juicios ejecutivos, los procesos monitorios. También se basó sobre juicios civiles en materia de daños y perjuicios, predicciones y en detección de jurisprudencia aplicable. También hemos pasado a la esfera penal, los casos de ejecución de sentencia. También hemos pasado por procesos sucesorios, donde se ha arbolado todo el proceso sucesorio para sacar las declaratorias de herederos en un modo muy sencillo y muy ágil. También hemos ido sobre los procesos de violencia, ¿no? Poder automatizar todo ese
ese gran volumen de datos que van desde la denuncia hasta la toma de decisión, la reiteración de medidas. Y bueno, hoy en día, digamos, tratamos eh, de avanzar sobre este cúmulo de tareas, pero ya, digamos, con el desarrollo de la inteligencia artificial en sí, que nos permite ya eh, ir superando distintas capas de innovación y tener una plataforma muy distinta que hace 3 o 4 años. Entonces, hoy en día, digamos, hemos avanzado no solo en administraciones públicas, sino que también hemos hecho sinergia con el sector privado y bueno, hoy un poco pasa por cómo también podemos alfabetizar en estas cuestiones de inteligencia artificial, cómo usar estas herramientas de IA generativa. Así que entre investigación aplicada que estamos haciendo sobre cómo usar estas herramientas, cómo analizar el impacto que hacen las oficinas, cómo reconvierte a las personas, eh, el cuestionamiento sobre la regulación. Así que más o menos la agenda de hoy pasa por ver todos estos puntos que te estoy señalando. Sí, bueno, la verdad, mejor imposible, lo explicaste muy detallado todo. Después vamos a estar charlando algunas de esas cuestiones sobre más que nada el impacto en el ámbito judicial acá en Argentina. Y es así como vos contabas, ¿no? Es una tecnología, la verdad, que tiene mucho todavía por desarrollarse y tiene un montón de funciones, ¿no? Em, Bien, Pierre, la breve biografía tuya, sin que te conozca un poco mejor, ¿sí? Y después vamos a pasar de lleno con algunas problemáticas que trae estas cuestiones de inteligencia artificial. Sebastián Carlos Chumbita es abogado por la Universidad Católica de La Plata, se desempeña como abogado inspector en la Secretaría Civil y Comercial y de Familia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Es docente de posgrado en la UBA, UCH, Universidad, acá están las abreviaciones, eso sí medio malo, las voy a nombrar: UNLPAM, USAL, UNE, Universidad de Cuyo y UM, entre otras. Cuenta con un máster en Legal Tech y Gestión de la Abogacía por la Universidad de Salamanca y actualmente se encuentra doctorando en Administración, Hacienda y Justicia Social en el Estado de Derecho por la misma casa de estudios. Autor de artículos sobre innovación e inteligencia artificial y columnista en Diario de Perfil. Que yo siempre los leo, son muy buenos. Fue líder del área de Derecho del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la actualidad es el director del Laboratorio de Innovación Tecnológica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, o el LZ Labo, entre muchas otras actividades y logros obtenidos. Bueno, ahora vamos a pasar de lleno a las preguntas relacionadas, ¿sí? A las problemáticas de la IA. ¿Sí? Un poco de estas problemáticas y desafíos, ¿no?, que nos trae la IA en todos los ámbitos, incluidos el ámbito jurídico, que es el que nos vamos a especializar en esta charla. Además vamos a estar analizando diversas conclusiones extraídas de algunos artículos del experto en esta materia, Sebastián. Vamos a empezar. Yo antes me gusta en las preguntas, antes de empezar, dar como una breve introducción, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor. Los sesgos de género en la IA, ¿sí?, pueden socavar la equidad en diversas áreas, como la educación, el empleo y la justicia. Por ejemplo, si un algoritmo de admisiones universitarias muestra sesgos, ciertos grupos podrían tener menos oportunidades educativas. Con esto, te quiero preguntar, Sebastián, ¿cómo podemos garantizar la equidad y la imparcialidad en los algoritmos de la IA, especialmente considerando el sesgo inherente en los conjuntos de datos utilizados para entrenarlos? Bueno, gracias por la presentación. A mí me da mucho rubor, digamos, cuando se hablan, digamos, de los antecedentes, porque en muchas ocasiones, digamos, hablan por demás de una persona y creo que a veces son logros, digamos, que uno va obteniendo, pero que tranquilamente pueden morir en el discurso, ¿no? De cada uno. Entonces muchas veces prefiero evitarlo para no ponerme en el compromiso de defenderlos. Bueno, es un gran tema el que propones, porque es un poco, digamos, por dónde pasa ahora eh, la cuestión ética de la inteligencia artificial, ¿no? Son herramientas
que tienen la capacidad de resolver muchos problemas complejos según, digamos, el entendimiento de lo que es nuestra mente, digamos, sistemas que puedan justamente encargarse de aspectos formales o aspectos vinculados a la admisibilidad de ingreso que prima facie o a priori estaría, estaríamos de acuerdo en que existan, ¿no? Para poder automatizar. El problema es que cuando queremos estandarizar u objetivar ciertos aspectos vinculados a las personas, no tenemos que desconocer que muchas veces no podemos ponernos de acuerdo entre personas, ¿sí? Cuáles son las políticas o cuáles son los estándares o cuáles son las cualidades que tiene que tener, digamos, una persona ingresante a un establecimiento para que luego tengamos la idea de que un sistema pueda, digamos, emular y reproducir ese comportamiento, ¿no? Digamos, la IA, o sea, la gente tiene que entender que cuando hablamos de un sistema, podemos decir que, bueno, es una sola computadora, ¿no? Una computadora tiene que almacenar distintos pensamientos de toda una sociedad o al menos de una institución, ¿sí? Pero que luego después tiene que medirse el impacto que tiene esa decisión, ¿sí? Hacia el público, hacia la sociedad o hacia personas interesadas, que en este caso podrían ser posibles ingresantes a un establecimiento. Entonces, si bien pueden licuar tareas, pueden producir texto, pueden hacer imágenes con gran precisión, a la hora de poder establecer en forma transparente, ¿no? estos criterios, las máquinas todavía no tienen este gran sentido de el contexto, ¿sí? De la ubicación, de la identificación de estas cuestiones tan sensibles como puede llegar a ser la admisibilidad para que una persona ingrese a una institución educativa. Entonces ahí, digamos, entra a tallar mucho lo que tiene que ver con eh, la calidad de los datos con que se entrenan a estos sistemas, ¿sí? Los famosos datasets de entrenamiento, cuáles son las arquitecturas que están detrás de estos sistemas para poder, digamos, dirimir estos debates que si quiere son, como decíamos, éticos, ¿no? Respecto de eh, las cualidades que tenga una persona para ingresar. Las experiencias marcan que estos algoritmos terminan haciendo fuertes discriminaciones hacia grupos vulnerables y en Inglaterra, en Reino Unido, se han presentado varias de estas herramientas, tanto para eh, determinar el ingreso como para, digamos, evaluar, ¿sí? A los y las estudiantes. Y bueno, se han detectado que se cometen graves prejuicios a la hora de puntuar o calificar, digamos, lo que vendría a ser el famoso scoring, ¿no? Que se hace sobre las personas cuando éstas tienen determinadas particulares vinculadas sea a su físico, ¿no? Personas de color, ¿sí? Por sobre las que no lo son. Lo mismo distintos pasares económicos, ¿sí? Que se producen o antecedentes vinculados a las familias, ¿no? Pasados, como, digamos, la gente por ahí del derecho reconoce el famoso caso de la herramienta Compass, en donde establecía un scoring y eso avanzaba sobre antecedentes personales que iban desde la religión, antecedentes criminales de la familia, pasado económico. Bueno, todo este tipo, digamos, de curaciones que se tienen que hacer a los sistemas, ¿sí? Eh, en donde tiene que haber no solo una auditoría propia del algoritmo, sino que tiene que haber una intervención humana para poder establecer patrones de información que luego eh, no emitan, digamos, per se, este tipo de prejuicios, ¿no? Y que al mismo tiempo siempre se tiene que otorgar la posibilidad de que una persona humana luego pueda chequear esos datos, porque muchas veces, digamos, entendemos que esto es una gran computadora que absorbe datos que están, digamos, dispersos en la sociedad, que están en los libros,
que están en la historia, que están en los datos, ¿sí? De nuestra sociedad, en nuestros comportamientos, conscientes o inconscientes. Entonces, ese curado que hay que hacerlo, muchas veces eh, resulta imposible, ¿sí? Digamos, de extirparlo, digamos, de una forma tan sencilla. Entonces, hay que intentar al menos mitigar ese impacto, ¿sí? Chequeando, verificando, digamos, las decisiones algorítmicas. Por eso es muy importante, digamos, lo que se habla del concepto de human in command, ¿no? De la persona al comando y de esta CIA, para que aún en esta gran capacidad que tienen para licuar estas tareas y ofrecer un scoring y decir, bueno, esta persona tiene mayor aptitud o está en mejores condiciones de acceder a este servicio de educación, digamos, eso puede hacer efectivo y esa decisión se basa sobre determinados estándares éticos. Lo cual obviamente también, digamos, las situaciones van variando, hay que siempre poner un asterisco y a veces no hay que, digamos, caerle muchas veces a la máquina, ¿no? A las políticas o a los determinados estándares que tenga la propia universidad, ¿no? Pues sabemos que las universidades, al menos algunas privadas, digamos, ponen eh, ciertos tapices, ciertos requisitos o recaudos. Bueno, si la máquina termina por replicar esos estándares, tal vez el problema no está en la máquina, sino en los propios recaudos o requisitos que establezca la entidad educativa. Sí, así es. Muy claro, Sebas, la respuesta tuya. Bien, ahora vamos a pasar a otra problemática, ¿sí? De la inteligencia artificial. Como se sabe, la inteligencia artificial, IA, ya está teniendo un impacto directo en el sector legal. Según los últimos datos publicados por el Harvard Business Review, la IA impactará en el 45% del trabajo que se efectúa en el área jurídica, ¿no? Una cifra bastante elevada. Y en el caso de nuestro país, ya llegó al Ministerio de Justicia dirigido por Mariano Cuño y Varona, donde crearon el Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia, al igual que en otras provincias que se está utilizando esta herramienta. Bien, ¿de qué manera puede la inteligencia artificial ser útil para la ciencia del sistema judicial sin comprometer la calidad y la justicia de las decisiones judiciales? Bueno, lo primero que me gustaría decir que para la gente que por ahí no está tan empapada o tan embebida del tema como vos, Mati, que cuando uno lee esas estadísticas sobre el porcentaje de actividades sobre los cuales va a avanzar, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque primero tendríamos que ponernos de acuerdo o ponernos a repasar cuáles son, como dije al principio, todas las tareas mecánicas y repetitivas y estandarizadas que hacemos día a día, que hoy, digamos, fueron mayormente absorbidas, ¿sí? Por el sistema electrónico, el sistema digital que abunda en la mayoría de los poderes judiciales y mediante los cuales el abogado o la abogada hace su gestión procesal, ¿no? Y a partir de eso, ver en esa suerte de diferencia cuál es el trabajo artesanal que todavía hace el abogado o la abogada, ¿sí? Entonces, cuando vemos que puede hacer el 45, el 50, el 80, el que sea, tal vez nos tengamos que detener a pensar que está empezando a absorber ese tipo de tareas que hoy por ahí en la actividad judicial, en la actividad jurídica, no tiene mucho impacto, ¿sí? Y que por ahí es el tiempo que perdemos en la confección del escrito, ¿sí? En la revisión del recurso, ¿sí? En lo que es la búsqueda de la jurisprudencia, en la presentación electrónica, ¿sí? Entonces, tal vez ese trabajo que vienen haciendo, y por eso hoy hay muchos estudios que por fuera que vos mencionás, están diciendo que se está empezando, digamos, si se me permite el término, a comer el trabajo que hacen el abogado o la abogada junior, ¿sí? Porque esta persona que primero hacía la procuración, bueno, ya quedó desplazada por el sistema remoto de trabajo, ¿no? Digamos, esto de la famosa recorrida de los tribunales, hoy empieza a desaparecer porque
el sistema telemático o la presentación a distancia hace que se vaya perdiendo esa actividad. Entonces, ya no es la inteligencia artificial, sino que es la tecnología, como así, si cualquier tipo de tecnología que hablemos, ha avanzado sobre diferentes oficios, trabajos o profesiones a lo largo de la humanidad, ¿no? Y lo podemos ver, digamos, con la primera revolución industrial, con la máquina a vapor y cómo eso ha desplazado miles o cientos de trabajos. Entonces, estos avances de la IA empiezan a avanzar sobre tareas que por ahí hace un junior, ¿sí? Por el grado de conocimiento que tiene o por tal vez la tarea que se le daba a en los estudios y a estos abogados y abogadas que recién comienzan la profesión. Lo cual no implica que ese abogado junior o esa abogada junior no tenga trabajo, porque esa misma herramienta que lo está desplazando es la misma herramienta que lo está empoderando, ¿sí? Porque antes, digamos, sabemos bien, Mati, vos y yo, que para poder hacer un buen escrito de demanda, alguien nos tenía que pasar un buen modelo. Mirá, este es el modelo, el gran modelo que se hace en el estudio. Es el gran modelo que hizo el doctor fulano de tal para hacer esta demanda. Aprende, trata de hacerlo así, modificale, que presentalo que vas a andar bárbaro. Claro, pero si no teníamos ese contacto que nos facilite ese modelo, y bueno, lo íbamos a tener que poner a escribir, digamos, con la poca experiencia, y tal vez íbamos a morir en el intento. Hoy, con la IA generativa, que produce datos sintéticos, que produce, digamos, este texto a gran escala, yo puedo empoderarme y empezar a redactar y pedirle consejos para que al menos me vaya guiando sobre aspectos que yo no estoy incluyendo, ¿sí? O elaborando, pidiéndole estrategias de cómo debería litigar en un proceso, cómo debería prepararme para avanzar sobre una audiencia de testigos, qué es lo que debería preguntar, qué es lo que me podría llegar a preguntar la contraparte, cuáles son los intereses que están en juego. Entonces, ese abogado o abogada junior que tal vez antes tenía que ir a un estudio a trabajar, hablemos de salario bajo, hablamos de condiciones laborales precarias, ¿sí? Que hoy puede estar siendo desplazado porque su tarea ya es reemplazada por la IA, al mismo tiempo la IA le está dando la posibilidad de que se abra su propio estudio, ¿sí? Entonces, ¿puede desplazar? Sí, y va a desplazar, como toda tecnología, va a seguir desplazando, pero también al mismo tiempo va a empoderar. Entonces, esos estudios son como una suerte eh, de una moneda que tiene dos caras y hay que saber dar la vuelta para ver que frente a una crisis también hay una oportunidad. Al mismo tiempo, también hay que decir que, siguiendo con esta línea de que hay que ver cuáles son las tareas que termina desplazando, hay que entender, y esto yo lo estoy por decir, así que hago una suerte de anuncio de lo que va a ser mi próxima columna. Hay que ver que esos estudios se hacen simplemente sobre la tarea en concreto, ¿sí? No se avanza esos estudios cuando dice, puede redactar contratos mejor que un abogado o una abogada, puede responder al diagnóstico de una enfermedad mejor que un médico, una médica. Claro, pero el abogado, la abogada, el médico, la médica, no simplemente redactan el contrato o hacen un diagnóstico. Después está el trato con el cliente, el trato con el paciente, en cómo lo decimos, en cómo lo expresamos, en cómo negociamos los honorarios, etcétera, etcétera. Entonces, aunque sí puede llegar a absorber una tarea, una micro tarea en el universo de las profesiones, no significa que el desplazamiento sea total, ¿sí? Entonces, eso, por una parte, perdón que me haya tomado tanto tiempo, pero es muy importante como bajar ese, ese mensaje que nos llega en los titulares y que parece que, digamos, no hay que preocuparse, sino hay que ocuparse, ¿no? De lo que plantea la IA. ¿Y cómo se puede aplicar? Bueno, esto más o menos también lo dije en esta suerte de presentación que me invitaste a hacer. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que estas herramientas que están disponibles como ChatGPT, como Gemini,
como el agente conversacional de Meta, o todos los que tenemos para hacer imágenes, o bueno, son herramientas que están pensadas para un destino general, digamos, ¿no? Que la puedo usar desde en mi familia para satisfacer intereses personales o hasta yo para ejercer un servicio profesional, ¿sí? Pero en ese uso hay que tener en cuenta que hay, hay muchos aspectos o puntos críticos que atender, ¿sí? Como por ejemplo que no son sistemas que fueron diseñados y o barra entrenados para responder consultas jurídicas. Lo cual no implica, no quiero complejizarlo, que necesariamente tengan que estar entrenados pura y exclusivamente en derecho, por la misma razón de que un juez, un abogado, una abogada, no tiene su cerebro solo derecho. De hecho, si solamente tuviesen en su cabeza derecho, que es lo que muchas veces pasa, o en la justicia, o en las mismas universidades, que no nos preparan para un mundo que ya es interdisciplinario. Y para un accidente de tránsito tenemos que ir a la medicina, a la ingeniería, a la economía, para poder resolver el problema, ¿sí? Entonces, cuando decimos que tiene que estar entrenada únicamente en derecho, estamos cayendo en un error, ¿sí? Pero sí es cierto que no hubo grandes estudios de abogados y abogadas que validaron estos datos, como decíamos con el tema de la educación, ¿sí? Entonces, cuando le pedimos algún tipo de, de tarea para que ejecuten en modo jurídico, digamos, si lo ponemos a funcionar en modo jurídico, tenemos que tener este asterisco, ¿sí? Que nos pueden ayudar en la redacción, pero si nosotros, como bien vos hiciste anteriormente con la pregunta, no le das una introducción, no le das un contexto, no le das ciertos puntos claves, bueno, el sistema puede alucinar y puede responderte cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esa tarea también tiene que ser cumplida para que el sistema te arroje o te ofrezca respuestas concretas y eficientes. Entonces, ¿se pueden usar estas herramientas? Sí, con cuidado, porque tiene un tema atrás de propiedad intelectual, tiene un tema de tratamiento de datos sensibles, ¿sí? Por detrás, es decir, que no puedo simplemente estar en el estudio o en el juzgado y darle una sentencia de menores para que la analice, ¿sí? Porque si yo no anonimicé esa sentencia, OpenAI, OpenAI o Google van a tomar esos datos y lo van a poder reutilizar, ¿sí? Aunque digan con unos asteriscos que no, pero lo cierto es que sí, en el fondo te termina diciendo sí, yo puedo reutilizar ese contenido. Entonces, nos puede servir, sí, obviamente, para utilizarlo de forma adecuada y responsable para tal vez procesar muchas de las tareas que se hacen en la justicia y obviamente también en un estudio jurídico. Más o menos ya lo adelanté con este tema del desplazamiento de las tareas. Y después, para cerrar, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿sí? De sistemas propios de la justicia, que a eso un poco apunta, entiendo yo, el plan del Ministerio de la Justicia, para empezar a hacer una suerte de desarrollo sustentable, ¿sí? Sistemas algorítmicos que puedan automatizar ciertas tareas, pero que al mismo tiempo sean trazables, o sea, sean sistemas de caja blanca, ¿sí? Que frente a un problema concreto, imaginemos eh, en esto de dar a cada uno lo suyo, bueno, podamos establecer si esa admisión, ese rechazo de la demanda, cómo es que el sistema tomó esa decisión, ¿sí? Entonces, los sistemas de caja negra son aquellos donde yo no puedo saber, ¿sí? Con exactitud cómo es que el algoritmo tomó esa decisión, que es un poco lo que pasaba en ese caso Compass, ¿no? Digamos, yo no puedo saber por qué arrojó ese scoring y dijo que esta persona era una persona con peligrosidad, ¿sí? O un alto poder de reincidencia delictiva. Entonces, me parece que está muy bien que, digamos, la decisión, digamos, de la administración del Poder Ejecutivo sea en avanzar, digamos, en tomar el toro por las astas, ¿no? Digamos, en este tema de la tecnología, y también evitar que se haga ese uso irresponsable, ¿sí? De esta tecnología, como hemos visto muchos antecedentes
en donde se le utiliza a ChatGPT como un consultor o se lo pone en cabeza de persona experta, como si fuese una persona perito, ¿sí? En algo y se les hace preguntas y lo vuelcan a sus sentencias, o cuando le piden jurisprudencia y el sistema alucina y no chequean esa sentencia, entonces la copian y la pegan y generan estos peligros a los justiciables, y obviamente también tienen ese tinte de ensuciar la conducta profesional de abogados y abogadas, porque también hubo casos en donde se han presentado escritos con jurisprudencia inexistente, ¿sí? Con jurisprudencia inventada por el chat. Así que bueno, más o menos creo que por ahí va la cosa. Sí, sí. Bueno, este comentario, análisis que hiciste me parece a mí muy valioso, ¿sí? Eh, Porque vos sos una persona que se desempeña, ¿no? En toda este área y el análisis que hiciste es la verdad muy bueno, ¿sí? Específicamente me interesó mucho la parte en donde mencionabas, ¿no? Que no hay que ver a esta IA, sino en el ámbito jurídico como una competencia, ¿no? Sino que hay que verlo como una herramienta y empezar a utilizarlo como una herramienta. Y también este papel de algunos medios, ¿sí? Algunos medios, si se puede decir, hegemónicos, ¿no? Que lo que hacen es instaurar el miedo a la sociedad, ¿no? Ver a la IA como un miedo. ¿Qué es la IA, no? La IA está en el ámbito de la programación y se puede programar para cualquier tipo de área, desde juegos, desde lo jurídico, desde la salud, una computadora, cualquier cosa, un programa, un software, cualquier cosa se puede hacer con la IA. ¿Qué medidas pueden implementarse para garantizar la autenticidad y veracidad de las imágenes y videos en contextos legales y judiciales, ante la creciente capacidad de la IA para crear falsificaciones? Su palabra, Sebas, muchas gracias. Bueno, el tema de las deepfakes, digamos, obviamente es un tema muy propio, digamos, que viene por añadidura de todas estas bondades que vemos, ¿sí? Que nos trae la IA en generación de contenido, ¿no? Digamos, de hecho, digamos, cuando se plantea la idea de desarrollar un agente conversacional que pueda satisfacer mis intereses, ¿sí? Está eso hasta qué punto la IA tiene que decir, no, mira, esto yo no lo hago, ¿sí? Porque, claro, tal vez para una persona digamos, que esté, digamos, que sea adepta, digamos, al Islam, no le interesa si el Papa Francisco está representado en una imagen, digamos, ¿sí? Comiendo algo, o, sea, utilizando una campera, digamos, que pueda ser considerado, digamos, como una blasfemia, ¿sí? Pero si invertimos, digamos, la cuestión, tal vez sí, digamos, si se hiciera, si digamos, ¿no? Sobre una figura representativa propia de una religión que a mí sí me provoca una lesión, ¿sí? Entonces ahí diríamos, no, pero entonces está mal, ¿sí? Entonces es muy difícil también para estas herramientas no, o sea, guardar, digamos, determinados recaudos a la hora de ofrecer, ¿sí? Obviamente que si avanzáramos sobre distintos aspectos que involucren a personas menores de edad, bueno, podemos llegar a decir que tenemos un estándar jurídico internacional, ¿sí? Que es, digamos, el resguardo de estas personas, ¿sí? Que son sujetos vulnerables, ¿no? Entonces podríamos tener distintas capas de responsabilidad, o distintas capas si siquiera, limitaciones en la generación del contenido, pero lamentablemente frente a otras no podemos llegar a tener, ¿sí? Lo cual, obviamente que esto también se hace aún sin IA, digamos, una persona que tiene conocimientos en diseño gráfico puede hacer un montaje, lo que era el famoso fotomontaje, y lo podía diseñar. Lo que pasa es que ahora cualquier persona hace un prompt, una instrucción, y la IA lo genera. Sobre el tema digamos, de las implicancias de cómo se juega, digamos, el tema de, si se quiere, la admisibilidad de este tipo de pruebas en procesos judiciales o incluso extrajudiciales, ¿no? Porque hablemos de una conciliación en el marco de una situación pongamos,
de desacuerdo, ¿sí? Puede ser jurídico familiar, la famosa audiencia, no sé, de un divorcio, ¿no? A los fines de establecer, no el divorcio en sí, pero un régimen de parentalidad en donde, digamos, las personas responsables no se pongan de acuerdo con respecto a la tutoría de sus hijos o hijas. Bueno, y se expongan fotos, ¿no? Porque te vi con tal persona, entonces por eso no te voy a permitir que tomes contacto con mi hijo, con mi hija. Bueno, hay que tener, digamos, en cuenta varias cuestiones. Lo primero es que, así como hay tanto poder de la IA para diseñar estas imágenes, no hay tanto poder, tecnológicamente hablando, para descifrar fácilmente si el contenido fue o no generado por una IA, ¿sí? No quiero decir que en todo el universo de imágenes no se pueda, pero sí hay una pequeña porción que aún escapa, digamos, a esta posibilidad de generar el contenido, ¿sí? Obviamente que sí. A ver, estamos hablando de una realidad en este contexto de poder judicial, porque en un punto estamos hablando de poder judicial, estamos hablando de estudios jurídicos de acá de la nación y herramientas a disposición de, ¿sí? Que lo cual lo podemos establecer un ejemplo claro y concreto es los dispositivos móviles, los teléfonos celulares. La imposibilidad de, por ejemplo, abrir un teléfono de Apple, digamos, ¿no? Que estos sistemas del Turnitin, que es como si fuese el más premium, no pueden descifrar cómo entrar. Y que ni el gobierno de los Estados Unidos, ni el FBI, no los pueden abrir. ¿Sí? Recordemos el famoso caso del francotirador, que no podían. O sea, la única forma era que la persona ponga o su rostro, o digamos, o su clave para poder descifrarlo, ¿sí? Y tuvo que haber, digamos, casi, digamos, una discusión mundial para que Apple termine concediendo la apertura de su teléfono, ¿sí? Entonces, hay muchas barreras que la propia tecnología hace que no lo podamos, digamos, establecer la veracidad de esa información. Entonces, si el sistema judicial se enfrenta a este tipo de imágenes, de videos, bueno, la primera arma siempre va a ser la alfabetización, ¿sí? El juez o la jueza, el abogado, tenga la capacidad de advertir que esto puede ser una generación, ¿sí? De una herramienta de inteligencia artificial. Y puede arbitrar las medidas tendientes a que obviamente como principio procesal la parte tenga la carga, ¿sí? Frente a un desconocimiento de acreditar respecto de su veracidad. En los Estados Unidos ya hubo algunos pronunciamientos que se han pronunciado, valga la redundancia, respecto a la inadmisibilidad de este tipo de contenido o de pruebas, porque, digamos, por ahí la IA lo que tiene la capacidad en esto de, uy, salí un poco mal en la foto, me voy a pasar un poquito de Photoshop o un corrector de la IA, en esta capacidad de completar los píxeles, mejorarlos, darle más brillo, estamos alterando el contenido, ¿sí? Entonces ya la imagen no es la misma. Pero esa alteración luego muchas veces no tiene un detalle de qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo. Entonces, cuando se ha intentado mejorar calidad, un fallo muy concreto sobre un video, se ha dispuesto a la inadmisibilidad de ese tipo de pruebas cuando hay IA generativa detrás de ese contenido. Pero entonces, las medidas primero son la alfabetización, ¿sí? La adopción de herramientas, ¿sí? Como puede ser utilización de tecnología blockchain, ¿sí? Por parte de un abogado o una abogada, ¿sí? Para hacerle una suerte eh, de registro inmutable, ¿sí? De esa foto, ¿sí? Poder, digamos, lo que antes era un resguardo o un informe notarial, bueno, hoy ya la blockchain nos puede dar, digamos, este instrumento de seguridad digital para asegurar la autenticidad de esa imagen.
después entrar ya sí en lo que sería la información de la imagen, ¿sí? Lo que serían los metadatos, ¿sí? Para poder rastrear el origen y las modificaciones, pero necesariamente voy a tener que avanzar sobre adopción, generación, utilización, suscripción de herramientas de detección de deepfakes, ¿sí? Porque, es decir, a la tecnología va a llegar un punto que solamente la vamos a poder combatir con tecnología, en tanto se adopte y en tanto hoy reconozcamos que atraviesa toda nuestra vida, y vamos a tener que empezar a incorporar, así como se emplea este software para poder, digamos, abrir los teléfonos celulares, bueno, vamos a tener que empezar a pasar esta suerte de escáneres, ¿sí? De imágenes o de videos para detectar si esto es un contenido original, si fue editado, si es completamente falso. Pero yo creo que el tema de la educación, de la capacitación del derecho, jueces o juezas, es clave, ¿sí? Para poder entrar en este nuevo paradigma de interacción. Y obviamente, después tendrá que avanzarse normativamente en regulación, ¿sí? De admisibilidad de pruebas, en protocolos, ¿sí? En todo lo que tiene que ver al resguardo o a las reglas del juego que vamos a empezar a tener en cuestiones de prueba en materia procesal. También vamos a tener que tener, entiendo yo, más allá que la Constitución siempre marca, digamos, el norte hacia dónde tenemos que ir, creo que así como tenemos protocolos de actuación vinculados a la autenticidad profesional, si con la firma electrónica o la firma digital, bueno, también vamos a tener que tener algún tipo de protocolo para cuando se aporten, o si bien ya se está haciendo, ¿sí? Pero en función de esta nueva era de generación de imágenes, bueno, tenemos que empezar a establecer nuevas reglas para que el debido proceso, el derecho de defensa del juicio sean respetados. Sí, sí, así como vos decís. Hay un caso que recuerdo, creo que fue en Estados Unidos, que se trataba, porque esto se ve mucho más en el ámbito penal, tiene una mayor implicancia, ¿no? Porque ahí estamos directamente jugando, ¿no? La culpabilidad de una persona, ¿no? Desde el punto de vista penal. Y en un caso que se veía, ¿no? A una persona cometiendo un delito, pero se veía una imagen atenuada, ¿no? Una imagen atenuada, como con mucho contraste, y a través de una inteligencia artificial esa imagen se puede ver bien, es decir, se puede identificar perfectamente. Entonces esto trae controversia a nivel mundial, ¿no? Dependiendo un poco más allá del procedimiento de cada país, ¿sí? Trae una problemática, ¿es admitida esta prueba? ¿Se puede usar? ¿Sí? ¿Atiende al principio de inocencia, al principio de debido proceso, como mencionabas? Pero sí, es así. También traemos a colación el tema de la ley europea, ¿no? Que bueno, que de alguna manera regula la IA, que sigue todavía en discusión, aunque se haya aprobado en algunos países, sigue en discusión todavía. Y ahí, ¿no? Un poco lo que mencionabas, ¿no? De etiquetar la información. Como hay por ejemplo, una ley de etiquetado frontal, a mí esto se relaciona con el derecho al consumidor, ¿no? También como hay una ley de etiquetado frontal, bueno, al que está del otro lado utilizando la IA, o viendo información de la IA que esté etiquetada, ¿sí? De qué fuente es, de qué grado de fiabilidad es eso, ¿no? Bueno, y un poco la práctica que bien vos mencionabas. Desde tu punto de vista, Sebastián, ¿qué regulaciones son necesarias para garantizar la precisión y fiabilidad de la información proporcionada por ChatGPT 4 en contextos cotidianos como, por ejemplo, la salud, el asesoramiento financiero, la educación? Y además, ¿qué pensás personalmente como un experto en esta materia sobre el video y la potencialidad que tiene esta herramienta? El primer asterisco es que a mí, digamos, cuando veo estos videos, obviamente digo, wow, qué bueno, qué espectacular.
Lo que no sé si es una realidad concreta hoy, ¿sí? Eh, no digo que el día de mañana no lo va a hacer, estoy convencido que el día de mañana lo va a hacer, ¿sí? Eh, pero yo a veces desconfío hablando que mencionaste el derecho al consumo, a veces hay como una publicidad engañosa, ¿no? Porque es como que, claro, uno después lo intenta hacer y no responde de la misma forma, más allá de que, obviamente, siempre esto se trabaja en inglés y después se avanza sobre otros idiomas, o tal vez esa función todavía no está disponible para el lugar donde nos encontramos. Lo cual, insisto, no quita que esto el día de mañana, obviamente que lo va a terminar haciendo. Vos ahí al principio mencionaste, sí, obviamente, el tema es que ahora me lo haces pregunta, obviamente, con el tema de la precisión y la fiabilidad de la información, que obviamente termina siendo clave, ¿no? No sé si la gente recuerda, pero en los primeros inicios del Siri, ¿sí? Del asistente de voz de los iPhone, eh, digamos, cuando la gente, cuando la gente por ahí le preguntaba dónde había un puente para suicidarse, el Siri te nombraba puentes cercanos, ¿no? Hasta que luego eso llevó una estrategia, digamos, de mitigación hasta que directamente el Siri terminó evolucionando hacia decir, no, esto no lo puedo hacer y te recomiendo hospitales para que puedas tratarte si es que tenés un problema. Con esto quiero decir que todas estas herramientas, digamos, tienen, digamos, un propósito, como decía anteriormente, de satisfacer a las personas usuarias y en ese camino eh, no tienen justamente esta capacidad humana de poder discernir cuándo y en qué contexto brindar determinada información, ¿sí? Entonces, ahí el tema de los datos, tanto de la precisión como la fiabilidad en determinadas situaciones es clave, es crítica, ¿sí? Porque no es lo mismo estar escribiendo una carta para un amigo, para una amiga, que como vemos una persona, digamos, que no tiene, digamos, capacidad de visión y que de repente le esté dando una información que no es que es errónea o que esté sesgada, ¿no? Porque también en eso de la información y el nutrirnos, ¿sí? Muchas veces nos entregamos, ¿sí? A estas herramientas. Cuesta mucho, digamos, salirse de lo que consideramos como la fiabilidad de las máquinas, ¿no? Digamos, hacemos una cuenta en una calculadora y después en papel no corroboramos, ¿sí? O sea, como nos sesgamos, ¿sí? Y nos anclamos en esa información que nos da. Entonces, este tema de la precisión y la fiabilidad, al mismo tiempo, yendo a la pregunta, encuentra, digamos, de un agujero negro en el tema de la regulación, porque hasta qué punto las regulaciones pueden obligar a que haya un control exhaustivo de la información, cuando por ahí no tenemos un control exhaustivo de la información, cuando hablamos de libertad de expresión. Es decir, yo mañana saco un libro, obviamente, que no atente contra la moral, las buenas costumbres, que no avance sobre lo delictivo, pero nadie me prohíbe hablar de lo que es el sistema judicial argentino y cómo debería ser. Entonces, hay una suerte ahí de bache en donde hay que tratar de establecer un diálogo, ¿sí? Y llegar a un punto en donde qué expectativas tenemos de estas máquinas y hasta dónde le ponemos ciertos límites, ¿sí? Porque también eso hay que entenderlo, que el contexto social, cultural, legal de Argentina no es el mismo que tiene Japón o el que tiene China o el que tiene Estados Unidos o el que tiene la Unión Europea. La Unión Europea, como vos mencionás, recientemente sanciona la ley de inteligencia artificial y tiene una conducta, digamos, sobreprotectora, ¿no? Avanza en demasía de la regulación sobre la tecnología, cuando tal vez no se ha dado a nivel mundial un consenso hasta dónde hay que regular a esta tecnología. Obviamente,
digamos, cualquier estado, salvo China, que tiene, digamos, unos valores de gobiernos tal vez que están en la antípodas tal vez de lo que perseguimos como sociedad acá en Argentina, y si se quiere, tal vez con algún matiz también Estados Unidos, eh, tratan de avanzar sobre lo mismo, sobre el respeto, ¿sí? Y las garantías sobre derechos de la ciudadanía, ¿sí? Que tienen que ver con, digamos, la igualdad, ¿sí? La equidad, la transparencia, ¿sí? El valor democrático, ¿sí? Eh, pero claro, cuando queremos que una IA que está diseñada en los Estados Unidos respete estos derechos y estas garantías, bueno, ahí entramos en una discusión de decir, bueno, ¿cómo podemos regularla? ¿Se puede regular? Bueno, en algún punto sí. Por ejemplo, en Italia, a ChatGPT se la ha, digamos, prohibido en un momento porque, claro, ChatGPT, una persona menor de edad se conectaba a una computadora y no le preguntaba cuánto edad, qué edad tiene, ¿sí? No hay un logueo que avance, en ese momento no había un logueo que avance sobre la identificación o la edad, ¿sí? de la persona. Entonces tuvo que readecuar su política en función de, obviamente, del reglamento de protección de datos de la Unión Europea y también las normativas italianas para adecuar, digamos, el uso a ese país en concreto. Pero las regulaciones creo que obviamente tienen que avanzar sobre lo que hablamos en la primera pregunta, son con el contenido, ¿sí? Un poco avanzar sobre la validación de estos contenidos, con qué se entrenan, ¿sí? A estos sistemas. Recordemos que OpenAI tiene en proceso ciertas demandas, ¿sí? Que avanzan sobre el contenido de la propiedad intelectual, los derechos de autoría, por sobre lo que ha utilizado para entrenarse. Porque la empresa ha dicho, entrenamos al sistema con lo que está disponible en Internet. Y con lo que llama con el scrapeo, el web scraping, que es obtener, barrer lo que está disponible en Internet, y con eso lo empezamos a entrenar. Lo cual uno puede decir, bueno, si es de acceso, ¿sí? Puedo tomarlo, pero que sea de acceso no significa que sea de contenido público o que se pueda avanzar sobre ese contenido sin indicar de quién es la autoría, porque al menos podría decir, bueno, esta respuesta es, pero la dijo, ¿sí? Sebastián Chumbita. Entonces no tenemos eso. Entonces es muy importante avanzar sobre regulaciones que establezcan cierta transparencia, ¿sí? Respecto a qué datos, al menos en datos sensibles, se han utilizado, ¿sí? Sobre qué fuentes para empezar a validar, porque es un contenido y que tiene, como vos bien decís, mucho impacto en, por ejemplo, en la salud. Y bueno, me duele la panza, ¿qué tomo? Y el sistema, claro, me puede decir, tomate esto y abajo me va a decir, bueno, cualquier cosa, consulta a un médico o una médica. Ahora, ¿eso alcanza para que el sistema, digamos, pueda hacer una prescripción médica? Bueno, es una discusión que obviamente tenemos que hacer, porque hoy está sucediendo nada más que pasa a través de otra tecnología, ¿sí? O de otra herramienta que es el famoso Google, ¿no? El Google se ha convertido en nuestro libro gordo de petete, donde interactuamos, nada más que las respuestas son menos robustas, ¿sí? Son más pregunta-respuesta. Y acá ya tenemos una interacción. Eh, entonces, es información sensible, delicada, en donde estos sistemas están avanzando, ¿sí? Eh, Creo que también haberles o pedirles una regulación tan puntual cuando es un grado de avance tan disruptivo, y es una ola tan grande que nos viene tapando, que cuesta también avanzar al mismo compás de que se desarrolla esta tecnología. Pero se está avanzando en lo que tiene que ver con los famosos disclaimers, ¿sí? Estos mensajes de exención de responsabilidad o de, si se quiere,
suerte de información adicional para que la persona usuaria pueda tener cuidado de que esto es un consejo, que este, acuda a un profesional, a una profesional para poder respaldar esa información. Pero yo creo que la discusión todavía no está dada a nivel global sobre este tipo de informaciones. Eh, Creo que en algún punto se va a tener que dar. Yo creo particularmente que tienen que avanzar como tal vez el modelo Gemini, ¿sí? Que al menos va respaldando la información con la fuente, ¿sí? Que está utilizando para la generación de ese contenido. Creo que encontrar ese respaldo y tal vez poder, digamos, discernir la persona usuaria de la información cuando no está respaldada, ¿sí? Y tal vez eso no tenga que tener una regulación tan específica, sino que con esta obligación tal vez ya pueda encontrar esa confiabilidad. Por eso, con esto termino, yo siempre hablo de que ahora el enfoque es pasar a personas usuarias expertas, ¿no? Que empiecen a comprender cuál es la tecnología que involucra, qué es lo que está atrás de estos agentes conversacionales, cuáles son las limitaciones que tienen para poder emplearlas en forma adecuada y responsable, ¿sí? Ya que muchas veces con el Google no se hizo, y esto de que se busca todo en el Google y parece que sea palabra santa, bueno, creo que ahora como estas herramientas nos dan mucho más y tenemos como personas usuarias de un servicio empezar a tener cierta responsabilidad en este uso y empoderarnos de información y contenido para justamente validar las respuestas que nos ofrecen. Pero, para sintetizar, no soy partícipe de la regulación excesiva sobre la tecnología como, digamos, de lo que ha hecho la Unión Europea, lo cual no le quita valor, pero sí creo que debería tener algún matiz. Sí, yo esa postura la conozco bien, tu postura es más, bueno, en unos artículos en los cuales lo escribí yo y te cito, ¿no? Nombro un poco a lo que vos plasmás en las charlas, ¿no? Que me parece muy bien y yo también adhiero a esa idea, ¿no? Que si definimos la inteligencia artificial o establecemos capaz, como bien decías, un marco regulatorio exhaustivo, le sacamos la potencialidad que tiene esta herramienta, ¿no? Que lo tiene innato, ¿no? Porque es algo que se puede seguir cada vez investigando más. Em, y bueno, con respecto a los videos que vimos recién, sí, con lo que vos mencionabas, ¿no? De que uno capaz quiere probar eso y no le funciona. Recordemos que ChatGPT es una empresa, ¿no? Y ahora sacó este ChatGPT 4, ¿no? Que tiene una prueba gratuita, pero tiene un valor, ¿no? Que está tan revolucionado, la gente se lo quiere poner. Hace unos días circulaba un video de un cordobés que le decía, háblame con tono cordobés y lo hacía, ¿no? También hay un poco de dos lados, ¿no? Por un lado, un uso profesional que se le da, y por otro lado, un uso más de diversión, ¿no? Para analizar. Y otra cosa que quiero decir, yo lo veo esto, seguro que vos también, Sebas, una relación con el tema de las criptomonedas en su momento, ¿no? Las cripto, desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la regulación tributaria, ¿no? Pero, ¿son legales las criptomonedas? ¿No? Hay que adecuarlo a cada país. No es lo mismo, por ejemplo, acá la gente que se dedica a traders a criptomonedas que en Estados Unidos, ¿no? Ahora hay un poco más de flexibilización, podemos decir. Pero también hay, bueno, siempre en nuestro país una carga impositiva importante y tiene otro significado. Lo mismo que la inteligencia artificial. Es lo mismo en un país que es capaz, tiene otra regulación de derechos que en otro país que la tiene más exhaustiva, ¿no? Por eso estaba el tema de Europa, ¿no? Aplicar eso a Europa. Y muchas de las empresas decían lo que recién mencionábamos, pará, si vos me aplicás esto me estás causando un daño económico, porque no voy a poder seguir analizando, investigando, etcétera. Bueno, esa era la última pregunta, Sebas. ¿Sí?
última pregunta de la entrevista, charla. La verdad, sin dudas, la inteligencia artificial es un tema que se encuentra en boga y en continuo análisis, y qué mejor opción que poder estar charlando estas cuestiones con vos, Sebastián. Bueno, te agradezco, Sebastián, tanto en forma personal como en nombre de Legizar, por permitirnos esta entrevista, charla y sumarte a este espacio. También te agradezco por la invitación a algunas charlas jurídicas sobre la IA, ¿sí? Y sin extenderme tanto, también desde mi parte te deseo el mejor desarrollo y éxito de todos los proyectos que antes mencionabas, ¿sí? De los que estás participando, ¿sí? Te envío un abrazo grande, Sebas. Muchas gracias por estar. Y si quieres decir algo, Bueno, Mati, muchas gracias a vos eh, por todo, nos conocemos ya hace un tiempo, hemos establecido un contacto, gracias por siempre considerarme, los felicito por el espacio que tienen, los sigo, eh, se meten sobre temas muy críticos, muy interesantes, que están muy en agenda y lo hacen con un gran sentido, así que me parece que es para felicitarlos y bueno, me siento afortunado que me hayan convocado, estoy a disposición para lo que haga falta de cara al futuro y bueno, y esperemos que le guste a la gente y que les quede ese mensaje que digamos que transmitís vos y que yo también trato de hacerlo, que es simplemente tratar de verle el lado positivo a esto, interiorizarse, informarse y tomarlo como una herramienta sin mayor miedo, pero bueno, lamentablemente si no adoptamos esto con conciencia, bueno, nos puede llegar a desplazar, entonces hay que involucrarse como todo aspecto de la vida un poco más, informarse y alfabetizarse. Así que, Mati, 1.000.000 de gracias, me sentí muy cómodo y espero que podamos repetir. eh, no, al contrario, Sebas, gracias a vos y te envío un abrazo grande. Hasta la próxima, nos vemos.